queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del tercer trimestre. La lección de esta semana tiene por título Tesalónica en los días de Pablo. El pensamiento clave nos dice: un breve estudio del contexto de la antigua Tesalónica demuestra que el enfoque de Pablo a los ciudadanos de esa ciudad fue singular y cuidadosamente elaborado. Veamos qué nos dice la lección de esta semana con relación a este tema y esperamos que al estudiarla el Señor nos bendiga. El versículo base para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 9, el verso 19. Pablo, hablando de los derechos y los privilegios de un apóstol, había asegurado que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que anuncian el Evangelio deben de vivir del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está haciendo alusión de que él ha ganado un galardón, que predicando el Evangelio gratuitamente, Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El versículo base dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo pudiera recibir beneficios al predicar el Evangelio, pero esta es mi gloria, que predicando el Evangelio de Jesucristo gratis, yo quedo libre de cualquier cosa que puedan algunos decir que estoy yo tal vez sacando beneficio del Evangelio. En esta semana estamos estudiando, este es un breve estudio que demuestra el enfoque de Pablo con relación a lo que era el contexto allá en Tesalónica. Además, este es un resumen de la historia, la literatura y la arqueología. ¿Para qué? Para que podamos aprender de los oyentes y de los lectores originales de Pablo cómo lo habían entendido ellos y qué ellos habían percibido en el mensaje de Pablo. Pero lo más interesante de esto es que vamos a conocer el trasfondo social, el trasfondo económico, el trasfondo histórico, el trasfondo de todo lo que era la audiencia que escuchaba a Pablo. La segunda parte que nos va a enseñar en la lección esta semana dice: cuanto más conozcamos acerca de las ideas, las creencias de los tesalonicenses, mejor podremos comprender aquello contra lo que Pablo estaba luchando. Pablo estaba batallando con algunas ideas equivocadas. Sin embargo, él estaba promoviendo el Evangelio y tenía que conocer el trasfondo para poder, de alguna manera, rebatir todo argumento. Y así es que Pablo también tenía que corregir estas ideas equivocadas. Aunque esta lección no se concentra directamente en la Biblia, prepara el escenario para nuestra lectura del texto bíblico de primera y segunda de Tesalonicenses durante el resto de este trimestre. Veamos qué es lo que nos enseña la lección de esta semana con relación al día domingo, donde dice: los romanos llegan a Tesalónica. Estudiemos la lección de escuela sabática para recibir la bendición del Señor. La lección del día domingo es una lección bastante delicada porque aborda temas de carácter político, religioso, económico y militar. Y tenemos que tener cuidado porque algunos de alguna manera tenemos, por así decirlo, ciertas corrientes. Existe la teología de la liberación que tiene que ver con violencia, con rebeldía y cosas por el estilo. Pero también existe la unión entre la política y la religión. Y necesitamos separar las cosas de Dios y darle al César lo que es del César y a Dios las cosas de Dios. Resulta que el día domingo nos da una breve reseña histórica de lo que pasó allá en Tesalónica. Y leo textualmente porque es muy importante entender esto. En ocasión de una guerra civil entre las ciudades-estado griegas, los tesalonicenses invitaron a los romanos a tomar una ciudad y a protegerla de los enemigos locales, allá por el año de 168 antes de Jesucristo. Entonces, este evento afectó todo el territorio de manera social,
política y financieramente. Por ejemplo, en el aspecto social, los ricos estaban bien porque resulta que los romanos pusieron algunos líderes en la política puestos por ellos, eran extranjeros, pero estos beneficiaban a los que estaban en su favor, esto es a saber, como siempre ha sido, a los ricos. Seguidamente, dentro del aspecto político, dice que hubieron aspectos negativos en el gobierno. ¿Por qué? Porque a la llegada de los romanos trastornó la economía, los mercados y los cambios de gobierno, tanto locales como regionales, fueron afectados por la guerra. Esto fue más severo para los pobres que para los ricos, pero con el tiempo este aspecto negativo perdió importancia. Sin embargo, dentro del aspecto financiero, resulta que los romanos imponían impuestos, eran tan onerosos y tan caros que se hacía imposible para los pobres sacar de la cosecha y tener que pagar a los romanos tanto impuesto. Entonces, en este contexto, allá en Jerusalén, hablando cuando Jesucristo estaba allí, dijo el sumo sacerdote que estaban diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer si seguimos con este asunto, con este Jesucristo, este Mesías, llamado el Mesías, que no creían ellos que era el Mesías, hablando de Jesús? Dijeron, va a pasar que los romanos van a destruir nuestro lugar santo. Necesitamos hacer algo. Entonces vino el sumo sacerdote y les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis nada. Es necesario que un hombre se pierda antes que una nación perezca. Estas palabras fueron proféticas, las palabras de Caifás. Sin embargo, el ambiente sociopolítico y militar empujó de alguna manera, viéndolo históricamente, a los de Jerusalén a tomar una decisión tal. Sin embargo, ya era algo profetizado por el Señor. Era necesario que un hombre pereciera antes que toda una nación, porque Él era el Salvador de esa misma nación. Veamos lo que nos dice la lección del día lunes con una respuesta pagana a Roma. Estudiemos la lección de escuela sabática y seamos bendecidos por el Señor. Con los días de los tesalonicenses, la respuesta pagana a la impotencia que sentían muchos tesalonicenses fue un movimiento espiritual. Jerusalén y Tesalónica eran dos ciudades totalmente diferentes. El ambiente político, social, militar que había en Tesalónica era favorable, mucho mejor que el que había en Jerusalén. Resulta que en Jerusalén había ocasionado o ocurrido un evento bien interesante. Había un movimiento espiritual que los eruditos llamaban el culto a Cabiros. El culto a Cabiros no era otra cosa más que un hombre que era llamado Cabiros, que habló en favor de los que no tenían derecho y fue finalmente asesinado por sus dos hermanos. En otras palabras, fue una especie de líder que se levantó para defender los derechos de los menos favorecidos. ¿Se acuerdan que les hablé que este es más o menos una corriente como de una teología de la liberación? Pues más o menos es lo que pasó con Cabiros. Este hombre fue asesinado por sus propios hermanos, pero después que él murió, resulta que la gente empezó a adorarlo, empezó a adorar al muerto. Y ese asunto no termina allí. Es más interesante notar que decían que de tiempo en tiempo y de vez en vez, Cabiros volvía, como que dice, a revivir o volvía, se convertía en una persona real otra vez, solo para presentarse para defender a las clases inferiores. Y que Cabiros había mostrado poderes milagrosos. En otras palabras, la gente empezó a adorarlo. Pero no solamente la gente sencilla, la gente con poca educación o financieramente pobre, sino que también los ricos estuvieron compartiendo con los pobres, por así decirlo. Y había un momento en que ricos y pobres se reunían para adorar a Cabiros. Los ricos y los pobres se unían allí. Entonces allí no había estatus sociales y la sociedad era más o menos como quien dice una sola. Con el tiempo, el culto a Cabiros tomó dimensiones más horrendas. Se empezaron a hacer sacrificios sangrientos para vindicar o para conmemorar la fecha en que Cabiros había muerto. Pero un tiempo después el asunto no terminó allí, sino que cuando el culto al emperador llamado Augusto surgió en el tiempo de Augusto,
los romanos proclamaron que Cabiros se había reencarnado en Augusto. Entonces la gente que estaba siendo oprimida por el imperio decían, ¿cómo vamos a adorar a alguien que nos está poniendo la bota y sometiendo y torturándonos con tanto los impuestos? Entonces lo que pasó fue que las clases menos favorecidas, los pobres, los despreciados, los oprimidos, perdieron las esperanzas en Cabríos. Mejor dicho, perdieron la fe en el Cabiro. Pero entonces, en esa situación aparece el Evangelio, y el Evangelio les brinda la oportunidad de revivir sus esperanzas en alguien que derramó su sangre para salvarlos, liberarlos del perdón, liberarlos de la opresión y darles esperanza. Allí fue la respuesta romana al culto de Cabiros. Dejó un vacío espiritual en los corazones de la gente que solamente el Evangelio podía llenar. Cristo era el verdadero cumplimiento de las esperanzas y los sueños que los tesalonicenses habían depositado en Cabiros. El Evangelio proveyó paz interior en el presente, y en la segunda venida revocarían su realidad económica y política actual. En otras palabras, en un momento de crisis llegó el Evangelio a Tesalónica, y el Evangelio llegó a ser la esperanza que los tesalonicenses tanto necesitaban. Estudiemos la lección de escuela sabática, está muy hermosa. Es posible que tal vez sea un poquito confusa. Veamos qué nos dice el día martes con relación al Evangelio como punto de ayer, o sea, la lección del día lunes. No es difícil advertir por qué cuando llegó el Evangelio a Tesalónica, muchos no judíos de la ciudad respondieron positivamente. Seguramente Pablo entendía y sabía esto relacionado al culto al hombre llamado Cabiros. Su enfoque mesiánico, el enfoque que Pablo presentaba era un enfoque mesiánico en la sinagoga, y resonó con anhelos espirituales singulares a los paganos locales. En otras palabras, las personas que no eran judías y tampoco eran griegos o romanos respondieron positivamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellas estaban en contra de la nueva manera de ver el culto a Cabríos, que ahora era representado por Augusto. Cuando el Evangelio llegó a Tesalónica, las clases obreras de la ciudad respondieron con gran número. También estaban listos para interpretaciones extremas del Evangelio. El culto a Cabíos había instalado en el pueblo un espíritu de rebeldía. Y esto es a lo que la Biblia se refiere cuando Pablo está diciendo que la gente que anda ociosa, causando conflictos, él en sus cartas exhortó a los nuevos creyentes a que se condujeran casta y correctamente. Por esto vemos un aspecto como rebelde de los nuevos creyentes. Pero algo interesante que llama la atención en este día: las personas que conocen el Evangelio en momentos que están ellos sensibles son fáciles para percibir y recibir el Evangelio. Escuche lo que dice la lección de este día. El Evangelio tiene mayor impacto cuando afecta las necesidades, esperanzas y sueños de la audiencia. Pero aunque el Espíritu Santo puede proveer puentes para el Evangelio, esto normalmente sucede como resultado de que quien testifica ora mucho y escucha con oración. La experiencia enseña que la gente está más abierta al mensaje adventista en épocas de cambios, como son agitación económica, luchas políticas, guerras, casamientos, divorcios, traslados, mudarse de un lugar a otro y problemas de salud. Los tesalonicenses habían esperado su cuota de cambio y dislocación, y esto ayudó a que el Evangelio se arraigara allí. Sin embargo, cuando pasan estos asuntos, la gente está sensible, recibe el Evangelio fácilmente, pero como están inestables, necesitan del apoyo emocional y espiritual de los que estamos allí. La lección de este día nos dice cómo podemos nosotros, los miembros, ayudar a esas personas nuevas conversas a que se ajusten a la nueva vida en Cristo. También nos invita a que podamos animar a afianzarse a estas personas en la fe y ayudarles a estabilizarse en el Señor. Es más, nos invita a fortalecer también nuestra propia fe haciendo esta labor. De tal manera que el Evangelio como punto de contacto allá en Tesalónica
fue una esperanza que les dio a los tesalonicenses una nueva visión de la vida y los ayudó de poner sus ojos en el aspecto terrenal a lo espiritual, a lo eterno, a la segunda venida de Jesús. Pablo dijo: al judío me hice judío, al griego me hice griego, me he hecho de todo para ganar a todos. Así es que Pablo de esta manera logró alcanzar a los tesalonicenses con el mensaje del Mesías, del Cristo. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día miércoles como Pablo, el predicador callejero. Veamos qué sigue diciendo la lección de esta semana. La lección del día miércoles tiene por título Pablo, el predicador callejero. Resulta que en el mundo grecorromano, allá por el siglo I, allá en aquel lugar donde se encontraba Pablo en Tesalónica, habían maestros que pululaban aquel lugar y andaban de calle en calle, de lugar en lugar, predicando, o mejor dicho, enseñando filosofías con las cuales procuraban presentar un mensaje que los individuos podían cambiar sus vidas con solo concentrarse, enfocarse en algunas cosas internamente. Algunos de estos maestros lograban alcanzar cierto prestigio ante la sociedad que los escuchaba cuando ellos demostraban con sus hechos que realmente podrían hacer algunos cambios en sus vidas. Por ahí surgió el refrán que se conocía popularmente y que Jesucristo alguna vez también lo dijo: tales filósofos populares debían ganar el derecho de hablar, primero lograban la libertad moral en sus propias vidas. El dicho popular era: médico, cúrate a ti mismo. De tal manera que había una filosofía para ayudarse a sí mismo. Hoy existen también estas filosofías que uno puede cambiar su vida, puede alterar su conducta haciendo esto, haciendo lo otro. De hecho, la psicología es parte de esa filosofía. Ahora, el mensaje de Pablo no era meramente una filosofía, era, mejor dicho, un mensaje que tenía como propuesta un cambio a la vida del individuo con solo creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Leo de manera literal lo que dice la escuela sabática. Estos filósofos variaban de mensaje para satisfacer diversas mentalidades y veían la importancia de retener la integridad en el carácter del maestro como en el mensaje que él enseñaba. Pero también dentro de estos maestros había algunos que eran charlatanes, que lo que hacían era sacar provecho de las personas y de esta manera lo que buscaban era lucrar, eso era, buscaban cómo obtener riqueza o ganancia por estas enseñanzas. Y Pablo, el predicador callejero, se enfoca, dice: yo traigo un mensaje, no es un mensaje que es para tener ganancias deshonestas, yo traigo un mensaje con el cual yo no estoy procurando que ustedes me den algún beneficio, aunque los que viven o predican el Evangelio deben de vivir por el Evangelio. Pablo con su testimonio demostraba que él traía un mensaje y su conducta no era meramente para sacar ventaja de las personas, sino que, como dice aquí, Pablo procuraba evitar este cinismo rehusando el apoyo de sus oyentes y en cambio trabajando en una labor manual para sustentarse. Esto, junto con sus sufrimientos, demostraba que realmente creía lo que predicaba y que no lo hacía por ganancia personal. De muchos modos, la vida de Pablo fue el sermón más poderoso que podía predicarse. Así que Pablo, el predicador callejero, aunque lo hacía aparentemente como lo hacían los filósofos de aquel entonces, en la época grecorromana del siglo I, él lo hacía con un propósito. Él decía: ay de mí si no predico este evangelio, me es impuesta una necesidad. Este mensaje es para el judío primeramente, también al griego, pero también para el gentil, para todos aquellos que recibieran el mensaje de salvación. Pablo fue un predicador callejero porque eso es lo que hacía en ese entonces la gente. Se paraban en las calles, él fue llevado hasta el Areópago para presentar su mensaje. Y así muchos creyeron al Evangelio allá en aquel entonces cuando
en las calles se presentaban las filosofías. Continuemos con la lección de esta semana, que ha sido muy interesante. El trasfondo histórico, social, político, militar, nos ha abierto los ojos a comprender mejor qué estaba pasando allá donde Pablo estaba predicando. Continuemos con la lección del día jueves y veamos qué nos dice la lección de este día con hogares, iglesia. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición del Señor. La lección del día jueves es llamada hogares, iglesia. Es interesante notar en este día la lección cómo describe Pablo cómo se organizaban las iglesias en aquel entonces. Pablo descorre en todo el panorama que nos presenta, que él saluda a los hermanos que están allá en la iglesia. Salúdame a Febe, salúdame a Priscila, salúdame a Ninfas, a esos que están allí en casa. Pablo era un pionero. Como pionero dejó a Timoteo, y Timoteo es también saludado. Salúdame a Timoteo, salúdame a Apia, salúdame a todos los hermanos que están allí en la casa. ¿Qué es lo que pasaba en el evangelismo que estaba realizando Pablo en ese lugar? Resulta que no había iglesias, y los hogares eran constituidos iglesias. En otras palabras, hacían de un hogar un lugar para adorar a Dios. Y esencialmente habían dos tipos de estructuras o de edificios donde se reunía la iglesia. La primera de ellas es uno llamado domos. Era una casa grande para una sola familia y edificada alrededor de un patio. Era un lugar típico de personas ricas o gente de dinero. Tal hogar podía proporcionar un lugar de reunión para un grupo de 30 a 100 personas. La otra estructura o el otro edificio del cual habla la lección es la ínsula. Y la ínsula era un lugar o un centro de trabajo donde se reunían personas que tal vez eran artesanos. Este era un lugar donde se alojaban principalmente personas, porque era un lugar urbano, eran personas obreras, era una especie aparentemente como de un hotel. Uno de estos departamentos o lugares de trabajo podían normalmente acomodar solamente a iglesias pequeñas. Quiero creer quizás un grupo menor de 30. Y así, Pablo nos describe que las iglesias en aquel entonces comenzaron en las casas. Fueron grupos pequeños que fueron de bendición para que el evangelio fuera esparcido ya en Tesalónica. He tenido la oportunidad y la bendición de compartir esta experiencia y predicar y enseñar de casa en casa. Y ese es el estilo que me encanta a mí. Yo prefiero, en vez de ir de casa en casa por allí buscando interesados, me agrada, me encanta y me gusta reunirme en una casa específicamente donde podemos estudiar la Biblia, cantar a Dios, orar e invitar a la comunidad. Y de esta manera nosotros interactuamos como la comunidad. Resulta que la ínsula era mayormente ubicada, dice aquí, era la ubicación ideal para un hogar iglesia. Era cerca del centro de la ciudad. Los negocios y los lugares de trabajo conectaban con la casa de los artistas, o sea, los artesanos, comerciantes, personas de otros oficios y trabajadores manuales en busca de trabajo. Así que ahí estaba la gente. Pablo se involucraba con esa comunidad y así interactuaba con la comunidad, se involucraba con la comunidad en vez de aislarse, como muchas veces pasa con nuestra iglesia. Así es que el impacto que dio Pablo en la comunidad fue tal que quiero terminar este día con lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 18, el verso 1 al 3. La Biblia dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia con su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así es que Pablo, aunque dice la lección que era una persona de buena posición económica, él se involucró con los obreros, se involucró con las masas, se involucró con aquellos a los cuales podía compartir el evangelio, y así surgieron varios hogares que se constituyeron iglesia. Esta fue la lección del día jueves, donde nos habló de los hogares, iglesia. Ahora veamos cómo termina la lección de esta semana, para que veamos la conclusión, para tener total bendición. Continuemos con la lección de esta semana y démosles la conclusión.
Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana. Hemos descubierto cosas que podríamos decir y catalogarlas como conocimiento arqueológico, porque hemos descubierto la cultura, el sistema militar, político, económico y el entorno donde el apóstol Pablo estaba trabajando para hacer la obra. El primer concepto que aprendimos fue cuando los romanos llegan a Tesalónica, cómo su sistema político y militar afectó toda la estructura. Vimos que los tesalonicenses tenían más ventaja que aquellos creyentes que estaban en Roma. También descubrimos que una respuesta pagana a Roma fue como una bofetada a la cultura y a las creencias de aquel entonces, cuando Augusto vino a ser puesto en el lugar de un hombre que por un tiempo parece peleaba por los menos favorecidos de aquel entonces. Y así, los nuevos creyentes tomaron el Evangelio como una oportunidad para rechazar y de esta manera contrarrestar las creencias de aquel entonces. Como la tercera enseñanza que aprendimos fue el Evangelio como punto de contacto. El Evangelio vino a ser, mejor dicho, un punto para brindar la esperanza a todos aquellos que estaban siendo sometidos por los romanos, tanto en Roma como en Tesalónica. Y el Evangelio fue como un punto de contacto para aquellos que estaban en grandes problemas, tanto ricos y pobres, que estaban perdiendo la esperanza. Esto fue lo que hizo un punto de contacto entre el cielo y la tierra. ¿Y qué diremos del concepto número 4? Pablo, el predicador callejero. Allá en la cultura greco-romana habían maestros, filósofos que se levantaban, hacían discípulos y de esta manera ganaban grandes utilidades. Sin embargo, el apóstol Pablo demostró con sus hechos y con su palabra que era un siervo de siervos, que ministraba a la gente, que se hizo judío, se hizo griego, se hizo de todo para ganarlos a todos. Y lo más interesante, él hacía la obra y trabajaba para ganar su propio sustento. El concepto número 5 fue un concepto muy hermoso porque nos describió de manera clara cómo fueron estructuradas y cómo se levantaron las iglesias en los hogares. Descubrimos cómo era un domus y cómo era una ínsula, que eran lugares donde se reunían los nuevos creyentes. Y así, la providencia de Dios fue creando el flujo y reflujo para que los sistemas paganos fueran perdiendo poder y se levantara la nueva comunidad de fe allá en Tesalónica. Los hombres se hallaban cansados de las ceremonias y fábulas, deseaban con vehemencia una religión que le dejase satisfecho el corazón. Dicen los griegos de la costa del mar eran hábiles traficantes. Tanto tiempo habían seguido sus inescrupulosas prácticas comerciales que habían llegado a creer que la granjería era piedad y que obtener dinero fuera por otros medios o sucios era algo encomiable o de gran valor. Esta fue la lección de esta semana. La próxima semana será la lección número 4 y el título es Gozo y Agradecido. Los espero la próxima semana. Les habló su hermano, su amigo Marlon García. Les espero en este mismo lugar a la hora que usted así lo desee. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.